Habíamos convocado a los médicos presentes para charlar sobre el tema de diarreas. Doctor Alberto Alemán, ¿es cierto que las diarreas tienen una mayor frecuencia en primavera y en verano? Sí, bueno, primero buenas tardes a todos y sí, si bien las diarreas aumentan en primavera y verano, dependen muchas veces de las zonas y de las regiones, es decir, hay épocas en nuestra provincia, como es la zona norte, Orán, Tartagal, el Chaco salteño, donde existe una temperatura, ¿sí?, que realmente es bastante superior a los valores de otras partes del país y que hacen que a lo mejor las diarreas se presenten durante todo el año. Pero sí, está descrito y también lo hemos visto en nuestra provincia, es decir, existen registros que indican que a partir de los meses de septiembre, octubre, es decir, primavera y verano, aumenta el número de casos de diarrea. ¿Cuál sería la causa de este incremento relacionado con las temperaturas más elevadas? Bueno, las causas principales de las diarreas en esta época generalmente son infecciosas, generalmente coinciden, bueno, a nivel de los niños y también de los adultos, por supuesto, un mayor consumo del agua, a veces el agua no está bien conservada o que sea un agua potable, se contamina más fácilmente por la temperatura ambiente y esto hace que se puedan generar más procesos infecciosos que produzcan la diarrea. Nosotros hablamos de diarrea, pero desde el punto de vista médico, doctor Latigano, ¿qué es diarrea? Bueno, hablar de diarrea, ¿no es cierto?, significa que hay una emisión, ¿no es cierto?, de heces, de materia fecal, ¿no es cierto?, con una mayor frecuencia a lo habitual y con una menor consistencia, es decir, son heces mucho más blandas que lo habitual. Es decir, que estamos refiriendo este concepto de diarrea a la habitualidad con respecto al ritmo de evacuación que tiene una persona. Doctora Salas, ¿la diarrea se presenta con mayor frecuencia en niños o en adultos? Bueno, buenas tardes. Nosotros hemos visto un aumento de la frecuencia de las diarreas en los niños, pero en la época de verano, primavera y verano. En el adulto también, ¿no? Pero digamos que sí, en los dos se presenta con mayor frecuencia. Estas diarreas, nos comentaba el doctor Alemán, nos mencionó al pasar sobre el tema infeccioso. ¿Todas las diarreas son de origen infeccioso? No, todas las diarreas no son de origen infeccioso. Se pueden presentar por alguna transgresión alimentaria, se pueden presentar con la administración de algún medicamento, se pueden presentar cuando el intestino de la persona tenga alguna otra alteración y esto provoque las diarreas. Por orden de frecuencia, sin embargo, las diarreas infecciosas en estas épocas ocupan Sí, el primer lugar, sí, son las más habituales. son las más habituales. ¿En qué momento, doctor Alemán, se considera que estamos frente a una diarrea grave en un niño? Sí, primero yo creo que habría que ampliar un poco el concepto esto de la edad en que se presentan las diarreas, por cuanto en otras épocas, en la época de cólera, ha sido un indicador de el mayor riesgo de tener cólera. Es decir, lo habitual, como bien decían, es que el mayor número sea en niños menores de 5 años. También se presentan en personas mayores. Cuando aumentan mucho las diarreas en personas mayores, se vio que era un signo de probabilidad que estuviera el vibrión colérico circulando. Tal es así que actualmente en todas las áreas operativas todavía se sigue haciendo la vigilancia de las diarreas con menores de 5 años y mayores de 5 años, ¿sí?, como para detectar o ver qué puede estar pasando. En cuanto a tu pregunta de cuándo se considera una diarrea grave, Hablemos del niño. del niño. La diarrea grave en los niños se puede presentar de dos maneras. Uno es cuando es una diarrea que tiene una gran cantidad de pérdida de líquido, ya sea por vómitos o por las mismas deposiciones, que pone en riesgo la vida del niño porque se puede deshidratar, ¿sí? Entonces esa es una diarrea de riesgo. Tal es así que nosotros las diarreas las clasificamos en niños con diarrea y algún grado de deshidratación
o niños con diarrea, deshidratados agudos o graves o con shock. Es decir, la diarrea, que es la deshidratación, que es una complicación de la diarrea, puede agravar la salud del niño. Y otro dato que es muy importante es si las diarreas presentan sangre o no presentan sangre. Una deposición con sangre nos habla de la probabilidad de que esta diarrea sea una infección que puede ser penetrante, es decir, que haya atravesado la pared del intestino y que eso también la hace más grave que las otras que no la atraviesan. Doctor Murguía, la diarrea en el adulto, que se presenta también con frecuencia en estas épocas, y es muy interesante lo que decía el doctor Aleman, que en el monitoreo del cólera, el cual debe seguir haciéndose cuando se incrementan las diarreas en el adulto, es un signo de alarma ante la posibilidad de que vuelva a aparecer el cólera en nuestra región, cosa que obviamente no estamos exentos de esa posibilidad. ¿Es grave la diarrea en el adulto? Buenas tardes. Las diarreas en el adulto, así como en el niño, también presentan un grado de gravedad. De acuerdo al tipo de diarrea, si presentan sangre y de acuerdo a la cantidad de líquido que pierde el paciente. Si es un paciente que tiene una gran pérdida de líquido, que no lo repone por vía oral y que inclusive tiene vómitos, el paciente seguramente va a desmejorarse en poco tiempo. La diarrea acompañada de fiebre, si hay sangre, pus, bueno, nos hablan de que puede ser de origen infeccioso y deben ser tratadas. Habíamos dicho que en los niños todos sabemos sobre la gravedad que entraña a través de la explicación que nos dio el doctor Alemán. Con respecto a los adultos, además de los síntomas que presentan, ¿la edad tiene alguna importancia en lo que hace a la gravedad de la diarrea? Sí, la diarrea tiene importancia en los dos extremos de la vida, tanto en el niño como en el anciano. Es mucho más importante controlar la diarrea en esos extremos de la vida. Por lo tanto, ¿cuáles serían las medidas que se recomendarían para un anciano? La correcta hidratación, eso es muy importante. Bueno, la consulta temprana también es importante para el tratamiento de la diarrea. Hemos hablado de la edad con respecto a la gravedad. ¿Qué factores pueden predisponer a que aparezca una diarrea tanto en el niño como en el adulto? ¿Qué me dice, doctora Aranda? Bueno, buenas tardes. Hay muchos factores que son tanto inherentes a la persona como al medio ambiente que le está rodeando, ¿sí? Entre los factores que predisponen a la persona a sufrir esta enfermedad está sobre todo el estado inmunológico del paciente, cómo está alimentado, el peso, el estado nutricional, el estado de hidratación. Y dentro de los factores que predisponen a la persona ambientalmente están todos aquellos factores que le pueden producir el contagio: verduras mal lavadas, agua maltratada, contaminada, la presencia de vectores como moscas o insectos que se asientan en verduras que no son adecuadamente tratadas, una serie de... Es importante esta enumeración que ha hecho la doctora Aranda y me gustaría que vayamos explicando cada uno de ellos, porque creo que de esta manera podríamos luego, en las conclusiones que saquemos en lo que hace a la prevención, saber cómo podemos actuar en cada una de ellas. ¿Ha estornudado, doctor Alemán? Sí, tú. ¿Está resfriado o está con diarrea? Un poquito de tos. No está con diarrea. Vamos al estado inmunológico, o sea, a las defensas. Doctora Salas, cuénteme sobre las defensas y su relación con las diarreas. Bueno, en el caso de un niño, si tenemos un niño desnutrido, por ejemplo, y se ve afectado por una diarrea, estas diarreas pueden ser graves. O sea que todo va a depender del estado nutricional y de defensa del niño. Un niño que tiene también un estado inmunológico deficiente,
Por ejemplo, un niño infectado con HIV o cualquier otra patología que altere el estado inmunológico, posiblemente se vea afectado por una diarrea más grave. Usted me ha traído al tema, ha traído a la mesa la relación entre diarreas y SIDA. Doctor Latigano, ¿hay alguna relación directa entre diarreas y SIDA? ¿Entre Bueno. gravedad de una diarrea en un paciente portador o enfermo de HIV? Sí, yo creo que el tema central que estamos discutiendo, ¿no es cierto?, es el estado de las defensas del individuo. Es decir, todos tenemos nuestras barreras naturales y nuestras defensas a nivel de nuestro organismo, ¿no es cierto?, particularmente mediadas por anticuerpos y células que se encargan de defender no frente a las agresiones externas, particularmente en el caso que estamos hablando de agentes infecciosos. En el SIDA, ¿no es cierto?, todos sabemos que es una enfermedad, ¿no es cierto?, que va a ir afectando el sistema inmunológico y va a ir disminuyendo notablemente las defensas del individuo portador de este virus. Eso lo hace propenso a tener complicaciones, ¿no es cierto?, que son un grupo de enfermedades que nosotros llamamos oportunistas, es decir, porque aprovechan la oportunidad de la disminución de las defensas para aparecer en estas personas. Es decir, una persona que tiene sus defensas normal, probablemente el mismo agente infeccioso no le produzca mayores problemas. Un infectado, más si su infección, ¿no es cierto?, es ya tardía y se ha consumido sus defensas, va a tener infecciones graves por gérmenes que aprovechan esta oportunidad para atacarlo. En consecuencia, la infección en un infectado por HIV, y mayor si su infección es tardía, va a ser grave generalmente. Doctor Alberto Alemán, ya se ha repetido varias veces en el curso de esta charla sobre el estado nutricional, la diarrea y la inmunidad y las defensas. ¿Por qué un niño desnutrido tiene las defensas disminuidas? Bueno, el niño desnutrido, es decir, el sistema de defensas es un sistema que está hecho en base a generar una serie de proteínas que son los que van a ser los responsables a su vez de generar los anticuerpos. Es decir, frente a una agresión, un organismo, un niño bien alimentado, responde naturalmente con una serie de elementos de síntesis de proteínas que son los anticuerpos que van a atacar la infección. El chico desnutrido tiene un poco frenado todo ese sistema de división celular, de generación de defensas y demás, y hace que el germen encuentre un camino más fértil para poder infectar y para poder desarrollarse. Otra cosa que es muy importante, sobre todo en los niños, es la función, que por allí lo vamos a hablar en otros bloques, de la lactancia materna. ¿Sí? Es decir, como bien decía Miguel, el tubo digestivo tiene una serie de defensas naturales que van a atacar por allí algún germen o algo que nosotros ingiramos o que el niño ingiere, y la leche materna tiene también anticuerpos que lo van a defender permanentemente a ese intestino de cualquier tipo de infección. Entonces también está demostrado que en los chicos alimentados a pecho, a lactancia materna con la teta, tienen menor probabilidad de tener diarreas que los chicos que no lo son alimentados, que también hacen a todo el sistema de inmunidad que, bueno, puede ser pasiva, puede ser activa. Pasiva es la que le dan la mamá, le da una inmunidad pasiva que hace que el chico tenga defensas hasta que él mismo vaya generando sus propias defensas. Entonces creo que es oportuno repetir la importancia de la lactancia materna. La lactancia materna, la leche de la mamá, tiene anticuerpos que actúan a la luz intestinal y lo defienden de cualquier tipo de infecciones que puedan ocurrir. O sea, no solamente frente a la diarrea, sino también frente a otros procesos infecciosos. Todos los procesos infecciosos. Además de ser un nutriente excepcional. Tal cual. Doctora Aranda,
Las defensas en la persona de mediana edad y en las personas de la tercera edad son iguales. Todo va a depender del estado de salud de esa persona. En un adulto o en un anciano sano, tenemos la tendencia a creer que van a ser iguales. Hay un pico máximo de defensas, digamos, que está dado en la adolescencia por estimulación de los órganos linfoides y que va decreciendo a medida que la persona crece. En el anciano está la tendencia a mayor labilidad, mayor debilidad en cuanto a sistema inmunológico, pero no por ello es deficiente. Vacune a su hijo. Recuerde que las vacunas protegen a los niños contra la mayoría de las enfermedades infecciosas.